tema que creo que todos nos quedó muy claro en neuroanatomía, porque lo repitieron aproximadamente 80 teóricas. Pero bueno, vamos a hacer igual un recuento un poquito anatómico y después vamos a seguir con lo demás. Bueno, pasa esto, a ver, vamos con el origen de la arteria cerebral anterior. Sí, bueno, pero tengo que señalar cosas, seguimos otra vez. Bueno, lo primero y lo primordial que tenemos que recordar cuando hablamos de la anatomía de alguna de las arterias cerebrales es el polígono de Willis. Como todos se acuerdan, el polígono de Willis es esta estructura anatómica, la cual es un conglomerado de arterias, las cuales tienen la finalidad de, así se tape una de ellas, compensar por otro lado. Por eso se llama un polígono, un cuadrilátero de Willis. Lo importante de esto es cómo se compone este polígono de Willis. Como todos sabemos, tenemos la arteria carótida interna, aquí sale, bueno, es esta, solo que esta imagen es un poquito rara, pero es esta vendría subiendo. También tenemos las vacilares, las arterias vacilares, las cuales son, por decirlo así, una rama terminal de las arterias vertebrales. Esto hace que se forme el polígono de Willis a través de dos tipos de arterias, pero en realidad son tres arterias, las cuales son las dos posteriores, son dos, no una, y una anterior. Esta sí es una anterior, no son dos anteriores, ¿ok? Y estas son las arterias cerebrales anteriores, así haciendo que se mantenga la irrigación. Puede ser que se tape una de las arterias por un trombo, pero la irrigación cerebral va a seguir fluyendo porque puede llegar a través de las anteriores o a través de las posteriores. ¿Está bien? Esto es vital, ya vamos a ver en la fisiopatología o en las patologías, porque realmente si existe una afectación de este polígono de Willis o a la hora del desarrollo de la gestación del bebé, este polígono se ve afectado, es mucho más prominente las afectaciones, tanto, por ejemplo, de las arterias cerebrales anteriores como de las posteriores o whatever. ¿Ok? Sigue, por favor. Bueno, trayecto de la ACA. Aquí les puse dos imágenes que son súper importantes. Esta es es un poco más dispersa porque se ven todas las arterias, pero esta es la que Pero esta es la real, sí, es una geografía. Claro, esto es una geografía. Claro, pero primero vamos a lo anatómico, que es más fácil de entender, y creo que después es más fácil que vean la geografía. Pero primero tenemos que entender cuál es el trayecto de la arteria como tal. Como podemos ver en esta imagen, estas serían las carótidas internas, estas de aquí abajo. Estas serían las carótidas internas, ¿ok? Estas serían las posteriores, aquí sería la basilar, pero lo que nos importa a nosotros es esta parte de aquí. Y esta parte de aquí lo que tenemos que entender en el trayecto, o a la hora de hablar en el trayecto, es cómo la arteria cerebral anterior hace su trayecto y por qué se puede ver afectada, que esto es importante cuando hablemos de las patologías. Como vemos aquí en el polígono de Willis, aquí están las arterias anteriores, esta es la comunicante anterior, y ellas nacen, por decirlo así, de alguna manera, inferiores al quiasma óptico, y esto es pero muy importante, porque cualquier afectación, como ya lo vamos a decir más adelante, del quiasma óptico puede afectar tanto a la comunicante anterior como a las arterias cerebrales anteriores. Estas después ascienden, obviamente aquí se ve raro porque es una imagen plana, pero en teoría esto está inferior y van ascendiendo y después chocan con lo que vendría siendo el nervio olfatorio y después de ahí se hacen anteriores. Esto es vital porque después de hacerse anteriores, como ya vamos a ver en el segundo trayecto que tiene, porque se divide por segmentos, eso lo va a explicar Sofía, después ella cuando ya termina de ascender se va haciendo posterior. Esto es lo que nos interesa a nosotros, a través de la cisura interhemisférica. Como sabemos nosotros, todo lo que es el hipocampo y todo eso, tienen entre comillas una forma de arco, una forma arqueada, por eso que también se le llama rodete o geno. Ella va siguiendo este trayecto hacia posterior, o sea, de alguna manera hace un trayecto superior-posterior, y ella lo que pasa es que va irrigando distintas secciones del cerebro, como ya vamos a explicar más adelante. Hay algo importante o de relevancia anatómica. Algunas personas, esto no lo sabía hasta antes de ayer, algunas personas que presentan una sola arteria cerebral anterior. Esto puede pasar y es normal porque la cerebral, por algún motivo en la gestación, se fusiona y se forma una sola. En condiciones normales deberían ser dos. Si hacemos un estudio, muy probablemente vayan a ser dos arterias cerebrales, pero sí se ven algunos casos en los cuales es una sola porque se anastomosan y queda una sola. ¿Ok? Eso sería todo lo de las partes de la arteria, aunque como les dije, existen muchas variantes anatómicas, como todas las arterias se recuerdan anatómicamente, existen 1000 variantes, las cuales no les voy a hablar porque no tiene sentido que les diga el segmento AP hace esto y esto y esto, pero bueno, ahorita van a entender un poco más sobre los segmentos. Bueno, entonces tenemos
principalmente tiene 3 segmentos, aunque en algunas literaturas. Habla fuerte. Yo dudo que Ok. Don Miguel, ¿tú la estás oyendo? Sí. Sí. Yo sé. Grande Miguel. Bueno, son principalmente 3 segmentos, aunque algunas literaturas hablan de un cuarto y un quinto, pero eso ya lo vamos a ver un poco mejor después. Entonces, el primer segmento, que es el A1 o precomunicante. Quítate de ahí porque no debes estar dejando ver a... Ponte para acá, ponte para acá. Ay, no, perfecto. Ok, este va desde la bifurcación de la carótida interna, que es esta que se medio ve acá, hasta la, es que está aquí el mouse, hasta la comunicante anterior, que es acá. Y ¿Lo ven todos? ¿Se ve? Sí, se Sí, ve. estabas viéndolo, seguro. No sé que no estabas viendo nada, pero ahí. Bueno, No. ajá, y se va a originar 2 ramas centrales, que son la lentículo estriada, que es medial, que son estas que se ven de este lado, y la recurrente euler, que es la que se medio ve aquí abajo, pero es muy difícil verlo. Y esta va a irrigar la cabeza del caudado, que es acá, la parte anterior del putamen y el globo pálido, el brazo anterior de la cápsula interna, el rostro del cuerpo calloso, que es acá, el septum pellucidum y la parte anteromedial del hipotálamo. Luego tenemos el segmento 2 o postcomunicante, que este va desde la comunicante anterior y va a dar 2 ramas que son corticales, que son la orbitofrontal, que es esta, y la frontopolar, que es esta que está acá. Entonces, la orbitofrontal va a irrigar bastante la corteza piriforme, como mencionó Wedge, porque va hacia arriba, y el giro recto, que es el que se ve en rojo, y el giro orbitario medial, que es este que está acá. Y el frontopolar va a irrigar la porción medial del lóbulo frontal y el rostro del cuerpo calloso, principalmente el rostro. Después tenemos el segmento A3 o precalloso, que pasa alrededor de la rodilla del cuerpo calloso y tiene las siguientes ramas, que son primero la pericallosa, que esta es la que muchas literaturas consideran como el segmento A4, que va a irrigar la porción medial del cuerpo calloso. Tenemos la calloso marginal, que es esta que está acá, que va a irrigar la corteza, también la porción medial de la corteza frontal, va a irrigar el lobulillo paracentral y la porción, o sea, porque ven que pasa por el surco cingulado, que es acá, y entonces va a irrigar la porción anterosuperior del giro cingulado. Ajá, y bueno, también tenemos las ramas cinguladas que también irrigan el giro cingulado. Después, entonces el segmento A4 y A5, que se considera que es el A4, que es supracallosa, y A5, que es esta que viene por acá, que es postcallosa, pero realmente lo más importante son las ramas que dan. Entonces, primero tenemos la arteria paracentral, que es rama de la calloso marginal, que va a irrigar, como dije, el lobulillo paracentral. También tenemos estas ramas precuneales, que va a irrigar el precunio. Las parietoccipitales, que es esta que viene hacia acá, que va a irrigar la porción medial del lóbulo parietal y occipital. Y bueno, las que ya mencioné, que son las ramas de cíngulo, que van a irrigar estas. Que es estas que están aquí posterior, que va a irrigar esta parte principalmente del cíngulo. Y estas tienen una participación importante en algunas funciones, como las funciones motoras y sensitivas del miembro inferior, la conducta, la motivación y la función ejecutiva medial, la conectividad interhemisférica anterior y la integración emoción-cognición y la integración visoespacial medial. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre la relevancia clínica y algunas patologías. Como ya mencionó mi compañero Beck y mi compañera Sofía, tenemos varias estructuras y hay bastantes cosas que irrigan que son bastante importantes. Hay que tener en cuenta que cuando se ve comprometida la arteria puede presentarse déficits sensitivos y motores, alteraciones conductuales y trastornos esfinterianos. Comenzando con el déficit motor sensitivo, bueno, hay que recordar que la distribución cortical de la pierna y pie, que se ubican en la porción medial del giro post y precentral, que son territorio que es irrigado por esta arteria. Por lo tanto, cuando se ve afectada ella, vamos a ver que puede aparecer hemiparesia o hipostesia contralateral en miembros inferiores, puede aparecer también alteración en la marcha o reflejos osteotendinosos exaltados. Con respecto a las alteraciones conductuales,
esta arteria se encarga de irrigar la superficie medial del lóbulo frontal, la corteza prefrontal medial y el giro del cíngulo anterior, que son estructuras relacionadas con la conducta social, la toma de decisiones y la planificación. Por lo tanto, cuando esto hay complicaciones aquí, en estas zonas, se presenta la abulia, la apatía, la desinhibición, que básicamente es como una persona no va a tener filtro, va a hacer o decir todo lo que piense. ¿Qué es abulia? Abulia, como que no tiene ganas de realizar cosas. Pues. ¿Y apatía? Que no tiene como sentimiento. Pues. No, creo que No, apatía no es. ¿Qué es apatía? Falta de motivación. Sí, o que incluso está apático, o sea, no importa No nada. hay motivación. Motivación ni interés para las cosas. Bueno, Busquen la diferencia entre abulia y apatía, ¿ok? ahí Hasta también mañana. dificultad en la planificación y en la toma de decisiones, y también puede aparecer mutismo cinético, pero cuando la lesión es Está bilateral. fastidiado de la vida. ¿Esa qué? Ajá, sigue. También puede aparecer el trastorno esfinteriano, otra vez volviendo a la parte cortical. La región que se encarga del control esfinteriano voluntario se encuentra en la región medial frontal, por lo tanto también es irrigado por esta arteria, por lo cual cuando hay lesiones, hay incontinencia urinaria o dificultad para el control voluntario de los esfínteres. Ahora hablamos sobre las patologías, hablando sobre el infarto cerebral en la región de la arteria cerebral anterior. No es tan común como lo puede ser de la arteria cerebral media, pero esta presenta una clínica bastante particular o específica. Su etiología puede llegar a ser trombosis locales, émbolos cardioembólicos o aterosclerosis de la arteria carótida interna en su ramo proximal. La clínica típica es la hemiparesia, la alteración conductual y también la afectación del control esfinteriano. Y bueno, tiene una imagen de cómo se vería ese infarto cerebral. Hablando del aneurisma, no vas a hablar de la Eso puede ser una buena pregunta. Dame la clínica o te pongo una lesión de esta. No, eso es para otro. Sí, eso es tu muerte. Bueno, mamá, pero. Son creativas. No, pero es que en serio, ¿cuál es la clínica de la.? Es importante que lo diferencie. Cerebral anterior, cerebral medio. Entonces, ahí, ¿cuál es el hallazgo clave? En que te diferencia una u otra. ¿Cuál es la clínica que te hace sospechar? O sea, tú tienes el paciente y no has visto la tomografía. Lo que irriga, ¿Ah? lo que El irriga. comportamiento, la parte conductual. ¿Ok? Es bien importante, acuérdense que en el lóbulo frontal. Pero lo que estás diciendo, hijo, porque en mi parecer pueden tenerlo todo. Pero la parte conductual es bien importante cuando afecta el lóbulo frontal. Claro. Sigue. Bueno, cuando hablamos de aneurisma, no es el aneurisma que en sí que puede llegar a aparecer en la arteria cerebral anterior, sino más que todo en la arteria comunicante anterior, ya que esto es un punto bastante de estrés hemodinámico. Y Señala ahí donde está el aneurisma. aquí, ¿Lo vieron? y aquí. Esa pelotica es el aneurisma. Y bueno, es el punto donde más aneurisma puede llegar a aparecer, como en este circuito arterial cerebral. Aquí hay que mencionar lo que dijo Juez, que como puede aparecer el aneurisma, puede haber una compresión en el quiasma óptico, pero que pueden haber alteraciones visuales también. Como también podemos tener hemorragia subaracnoidea, por lo que el paciente puede presentar cefalea, puede presentar rigidez de nuca, pérdida del conocimiento y... Sí. Y con el vasoespasmo suele suceder luego de una hemorragia. Con el vasoespasmo, bueno, suele suceder después de una hemorragia subaracnoidea. Más que todo esto sucede porque bueno, la sangre va a irritar a la arteria y la arteria se va a contraer. O sea, como ven, no sé si se llega a ver bien. Se ve bien en la que yo puse, la bibliografía. Pero ahí se ve, ven el vaso. Sí, aquí se ve como se ve más En pequeña. la que tienes al lado, Y aquí también se ve como la arteria se disminuye en tamaño. es que las arterias se comprimen y es una complicación, bueno, tú lo ibas a decir, ¿no? Que puede ser una complicación de una complicación de las hemorragias subaracnoideas. O sea, las hemorragias subaracnoideas tienen la fase donde ellos hacen la ruptura del aneurisma y después puede haber, más o menos se ve en el día 7, eso tiene unos días,
¿Qué puede suceder el vasoespasmo? Suele suceder entre el día, puede suceder entre el día 3 y hasta 14 después de la hemorragia. Exactamente. Bueno, se puede ver así o así también, o se puede ver como en rosario, que sean como bolitas separadas. Y bueno, consecuencia es esquema secundario y temperamento neurológico tardío. Antes de que termine, hay una cosa importante que también sale aquí, echa para atrás si quieres para que lo veas en una de las mías, que no sé si se recuerdan que nos decían siempre en neuro, que es que cuál es la arteria que probablemente se vea más afectada. Usualmente no es la cerebral anterior, es poco probable, no poco probable, pero no es frecuente. La que más se ve afectada usualmente es la intermedia o la media, ¿ok? Y es por su trayecto. Como ya les dije, esta arteria tiene un trayecto muy tortuoso porque va adelante, para arriba, y es como que es mucho más difícil que un trombo suba. En cambio, esto es un tobogán que pone una línea recta y sube y ya está, ¿ok? ¿Ya?